Bien, hemos venido teniendo esta serie de los 10 mandamientos ya hace algunas semanas. La semana que viene, Dios mediante, es el último, ¿sí? Que es la clausura. Algunos de ustedes están orando porque ya llegamos al final de esto. Bueno, ya la semana que viene es el último, es el mandamiento 10. Así que ahí se cierra esta serie y comenzaremos con algo diferente que vamos a estar anunciando también allí. Así que, pero hoy nos corresponde la santidad de la verdad, versículo 16, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: no darás falso testimonio contra tu prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y lo primero que podemos nosotros observar en este versículo 16 es que dice allí: no darás falso testimonio contra tu prójimo. No dice hermano. No dice hermano de la fe, sino contra tu prójimo. Y la pregunta que inmediatamente surge, y todos aquí, como son muchos maestros de Biblia que hay aquí, saben quién es el prójimo. Y eso es lo interesante, porque no dice hermano de la familia de la fe, dice prójimo. Y prójimo es todo aquel que está a tu lado. Así que nos caiga bien o no nos caiga bien, nos haya hecho bien o no nos haya hecho bien, no debemos de dar falso testimonio contra el prójimo. Y eso es lo primero que resalta aquí a la luz. Es interesante, hermano, que hemos venido tratando varios aspectos en estos mandamientos. En el versículo 13, por ejemplo, dice que no le arrebates la vida a alguien. No tenemos ese derecho, solo Dios tiene ese derecho. Versículo 14. Dice, la prohibición es a no tomar la esposa o el esposo del prójimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tomemos algo que no es nuestro. En el versículo 15, la prohibición es de no apropiarnos de la propiedad ajena. Lo tratamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque no es nuestra. No es nuestra. Y en esta semana, el día de hoy, el tema es a no despojar al prójimo ¿de qué? De su buena reputación. Es interesante cómo ha venido Dios estableciendo eso. No quites esto, no quites lo otro. Y cuando llega el versículo 16, no lo despojes de su buena reputación. No le quites su buena reputación. Cada una de estas prohibiciones en estos mandamientos tiene que ver básicamente con problemas internos en el corazón del ser humano. Todavía hoy lo es. Pero el buen nombre es su posición más valiosa. Ahora, si alguien con malicia, por celos, por envidia, por coraje, por la razón que sea, le roba esto a la persona, comete un crimen. Comete un crimen que es a veces, en la mayoría de las ocasiones, es muy difícil de discernir. Y es muy difícil allí también de castigar, porque habría que buscar. Fíjense, antes la situación, cuando usted lee el Antiguo Testamento y algunas citas que vamos a dar aquí hoy, decía que cuando alguien iba a acusar a alguien, pues tenía que venir ¿con qué? Con 2 testigos o más, porque no se contaba en aquel entonces con toda la tecnología que tenemos hoy en día. De tener audio, de tener visual, de tener un sinfín de números, de cosas tecnológicas al alcance nuestro para probar que la persona es culpable, que sí lo dijo, que no lo dijo, que lo hizo, que no lo hizo. Y aún así no podemos totalmente confiar en esta tecnología porque puede ser adulterada también, ¿cierto? Pero hay un poco más de posibilidades. Pero en aquel tiempo se necesitaba 2 testigos para poder acusar a alguien. Hermano, esto es tan grave porque cuando una persona comete o hace esto, básicamente lo que la persona está haciendo es se está alineando con el mal. Está siendo allí un emisario del enemigo de las almas, de Satanás en otras palabras. Porque déjame decirle que aunque una persona sea acusada, difamada, calumniada injustamente,
y después salga allí la persona que lo hizo y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, esto no fue así, que esto que lo otro, déjame decirte que siempre va a quedar una duda por allá. Y ese nombre ya está manchado allí. Mucha gente va a decir, a ver, es verdad, esa es una persona de carácter, ¿cómo íntegro? ¿Cómo va a ser esto posible? Pero para otros siempre va a haber aquello por allá. Por eso es que este asunto es tan serio. Hoy en día la gente no lo toma así de serio. Pero es serio realmente esto, mis queridos hermanos. El falso testimonio, la mentira, es algo que va contrario a la nueva naturaleza que Dios te dio y que Dios me dio. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, esto lo hemos repetido muchas veces aquí, 5:17, que las cosas viejas pasaron. Si antes hacías eso y hacíamos otras cosas, pero ahora ya no debemos de hacerlo. Porque dice la palabra, somos que nueva criatura. Lo que Dios está esperando es una transformación, un cambio en nuestra vida. No es solamente sálvame para no ir al infierno y seguir igual. ¿Me sigue? Sálvame porque no quiero ir al infierno, porque no quiero la condenación eterna y yo voy a seguir con mis mismas costumbres, solamente un poquito de religión por arriba. Mira, realmente, el que piensa así o actúa así necesita a Cristo. Necesita un encuentro personal profundo con Cristo. Porque nunca que Cristo ha entrado en un corazón, que yo sepa, en la palabra de Dios y también por testimonio de las personas, lo ha dejado igual. Siempre va a haber un cambio. No todos los cambios son rápidos y son así, pero va a haber un cambio progresivo hacia adelante. Tiene que haberlo, hermano. Y porque la palabra de Dios dice que por vuestros frutos os conoceréis. Entonces, esto es realmente importante, hermano. Dice, wow, yo no sabía que era así tan fuerte. Sí, es fuerte. Es importante. Por eso es que Santiago le da duro a la cuestión de la lengua. ¿Sí o no? Le da porque la lengua enciende un fuego, dice Santiago. No podemos realmente incurrir en esto de falso testimonio. Porque dañamos, le robamos el buen nombre a la otra persona. Dañamos por completo eso, ¿verdad? Nosotros servimos al Dios de la verdad, al único Dios verdadero. La palabra de Dios nos dice ahí también en Santiago 1:17, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es verdadero, Él es transparente. Decir que Dios es la verdad es una manera ontológica de referirse a la verdad como uno de sus atributos morales. Porque Dios es verdad, el único Dios verdadero. Decir que Dios es la verdad no se limita uno a decir que Dios es veraz en lo que es, ¿verdad? En lo que dice, ¿verdad? En lo que promete allí, sino que afirma que la verdad misma tiene su origen en su naturaleza. ¿Ven? Eso es nuestro Dios. Ese es el Dios que usted y yo servimos, hermanos. Otras cosas pueden ser verdaderas. Yo no digo que no. Pero solo Dios mismo es la verdad. Porque la verdad proviene de su propia naturaleza. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto y vemos en el Evangelio de según San Juan capítulo 14, donde dice aquí la palabra de Dios, un versículo que casi todos conocemos, 14:6 dice, yo soy ¿qué? El camino, la verdad. ¿Sí o no? La verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Ahora, y yo no voy a hacer un análisis de ese versículo, pero ¿qué está diciendo el versículo allí de que quién es la verdad? Jesús. Él es la verdad. Dice, yo soy, uno de los yo soy del Antiguo Testamento, la verdad. En singular, porque no hay más verdad. Él es la verdad. Y usted y yo servimos a un Dios de verdad.
Y por lo tanto, como usted y yo servimos un Dios de verdad, al único Dios verdadero, debemos de ser encontrados andados fieles en la verdad. ¿Te das cuenta? Así es, hermano. Aunque a veces nos puede costar. A veces nos va a costar. Pero uno tiene que decidir si va a andar en la verdad o en la mentira, en el engaño o en la trampa. Juan 8:32, el propio Señor Jesucristo le dice allí a los discípulos: y conocerán la verdad, y la verdad que os hará libres, libres. Ahora, eso es otro versículo para analizar. ¿A quién exhorta Jesús a conocer? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A quién exhorta Jesús a conocer? A la verdad. No es que dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? ¿A quién me está exhortando a conocer? A la verdad. Y anteriormente, ¿quién es la verdad? 14:6. Jesús. Él es el único que nos puede hacer libre. ¿Te das cuenta? La palabra es hermosa, hermano, porque ella no se contradice. Ella te hace así, mira, y te deja ver todo ahí. Si nosotros seguimos, ¿verdad? Esto allí. Por supuesto que no, yo no quiero hacer un estudio bíblico de esto, de estas dos cosas, pero quería que viéramos esto con relación a la verdad. Porque estamos hablando y vamos a hablar del Dios verdadero. Dios es la verdad, y la verdad es de Dios. Dios es la verdad, y la verdad es de Dios. Nadie, escuche bien, nada ni nadie que venga con mentiras, engaños, artimañas, trampas, viene de Dios. Eso es fácil de discernir. Cuando alguien te proponga algo, cuando algo llegue a tus manos, a tu vida, si viene con engaño, con trampa, con artimaña, con shortcut, cortando esquina allí, y trampas, no viene de Dios. Porque Dios no va a venir de esta manera. Dios no se va a representar de esta manera. Dios es verdad. Y Él viene con la verdad por delante. Con la verdad por delante, hermano. Juan, capítulo 8, mismo anterior que leímos, pero en el versículo 44. Jesús responde a una conversación de algunos judíos y le dice: vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y mira lo que Jesús le dice a ellos, ¿verdad? Porque este mismo capítulo donde dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ellos dicen: oh, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Se le había olvidado el tiempo en Egipto, el tiempo en Babilonia, se le había olvidado esa parte, la amnesia conveniente, allí estaba. Pero dice, él, hablando en el versículo, dice, en el 44, dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Pero dice algo más Jesús, refiriéndose al diablo, refiriéndose a él, dice: porque no hay verdad en él. No ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. No puede permanecer en ella porque no la hay en él allí. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. Y dice todavía el Señor Jesucristo más: padre de mentira. Padre de mentira. Entonces, nosotros como nuevas criaturas servimos al Dios de la verdad y a la verdad de Dios. Amén. A la verdad de Dios, mis queridos hermanos. Cuando hablamos mentira, falso testimonio, no nos estamos alineando con Dios, nos estamos alineando con alguien más. Servimos al Dios de la verdad. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 33. Dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Juan, este versículo que lo usan algunas de las denominaciones o sectas que pasan por enfrente de tu casa, pero nunca lo llevan hasta el final, porque lo dejan a la mitad. Pero mire lo que dice este versículo, Juan 17:3.
Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Uno puede preguntarse. Que te conozcan a ti. Esto es hablando del Señor Jesucristo. Al único Dios verdadero. Y ahí lo dejan. Ahí lo dejan. Pero el versículo no acaba ahí. Y es palabra de Jesús. No es palabra de ninguno de los apóstoles o de los escritores. Es palabra del Señor Jesucristo. Dice, y a Jesucristo, a quien tú has enviado o a quien has enviado. O sea que la vida eterna es conocerlo a los dos, no solamente a uno como ellos quieren decir. Pero lo que es interesante en este versículo también es al único Dios verdadero. Y amarra al Padre y amarra a Jesucristo. Porque la preposición y los une a los dos. Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Te das cuenta? Dios es la verdad y la verdad es de Dios. Y los que somos nueva criatura debemos andar en la verdad. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer, que dice, al que es verdadero. Y dice Juan, y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Primera de Juan 5:20 no se contradice con Juan 17:3 en lo absoluto. Más bien se complementan. Se complementan completamente. ¿Te das cuenta? Como hijos del verdadero Dios, amamos la verdad. Debemos desear andar en la verdad. Esforzarnos por eliminar todo aquello de nuestra mente, de nuestro corazón, que no viene de Dios. Por eso me encantó la BBS de este año, porque uno de mis versículos favoritos es ese, Romanos 12:2. Renovar nuestra mente, los pensamientos de nuestra mente. Si hay algo que no agrada a Dios, si hay alguna inclinación, porque pecadores somos y tenemos allí pecado. Pero si hay algo que está llegando con un deseo de decir algo, un pensamiento, ¿sabes qué? Señor, renuévame. Y vamos al final decir cómo hacerlo. Dios mediante, si nos da el tiempo. Pero miren, el filósofo alemán Nietzsche, que muchos de ustedes han leído de él, conocen, él popularizó esta frase, que de esta frase salió una película, ¿verdad? Dios no ha muerto, ¿verdad? Pero él dijo, Dios ha muerto. Dios ha muerto. Después, más adelante, en el próximo siglo, los discípulos de Nietzsche, postmodernistas, popularizaron otra frase que es interesante también cuando estaba leyendo acerca de esto en el siglo XX, y que esa frase ha cobrado fuerza en las universidades de Estados Unidos y también en Latinoamérica. ¿Y cuál es la frase que los discípulos de Nietzsche es? La verdad ha muerto. Déjame decirle, hermanos, que no es que la verdad haya muerto, pero la han trabajado tanto con el relativismo que ya ahora que quieren sacar completamente la verdad absoluta, porque decir que no hay una verdad absoluta. Pero yo estoy aquí hoy de parte del Señor para decirte que la verdad no ha muerto. La verdad resucitó al tercer día, dice la Escritura. La verdad resucitó al tercer día y está sentada a la diestra de Dios Padre y vendrá otra vez. Eso dice la Escritura. Los filósofos, los discípulos de los filósofos, el mundo podrá decir realmente lo que quiera y tiene su derecho de decir lo que quiera.
Pero el derecho que ellos tienen no nos quita el derecho a nosotros de apegarnos a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios ha prevalecido por encima de los filósofos, de las culturas, de los tiempos, de los dardos del enemigo. Ha prevalecido en la historia. Y la verdad de Dios se prueba a sí mismo, no necesariamente con la palabra de Dios, sino fuera de la palabra de Dios. La verdad de Dios existe, la verdad de Dios es el Señor Jesucristo. Él está vivo, Él es la verdad, Él no ha muerto, hermano. Nunca se te olvide eso. Servimos al Dios de verdad, Él es la verdad. Él es la verdad, hermano. Yo quiero decirte que ¿sabe lo que ha pasado? Lo que se ha corrompido y lo que se ha comprometido con el tiempo ha sido los representantes de la verdad. El ser humano. Eso sí, la verdad no se ha corrompido. La verdad no ha muerto. Pero el hombre en su pecado cada vez más se aleja de Dios. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 1, versículo 24. Dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradantes entre sí. Cambiaron, versículo 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Eso fue lo que hicieron los hombres. Eso es lo que han hecho los hombres. Eso es lo que continúan haciendo los hombres alejados de Dios. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira de Satanás, porque él es padre de mentira, porque él ha sido mentiroso desde el principio, porque en él no hay verdad alguna, dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Eso no es que la verdad ha muerto. La verdad está más viva que nunca. Los hombres alejados de Dios han corrompido esto. Pero la verdad sigue ahí, hermanos. Como hijos de Dios y representantes de la verdad debemos de andar. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 1, del 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tiniebla y mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice el 9, un versículo que nos encanta a todos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo maravilloso de la gracia de Dios. Que en este mandamiento 9, ¿no? Ni siquiera estoy viendo los otros, todos hemos fallado en algún momento. En este mandamiento 9, todos en algún momento hemos dicho algo de alguien que no es cierto o que no hemos comprobado o que no estamos seguros y hemos pasado la bola más adelante. Pero ¿sabes qué? Aquí está la gracia de Dios. Aquí está la gracia de Dios en este mandamiento. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Wow, hermano. ¿Qué haríamos usted y yo sin la gracia del Señor Jesucristo? ¿Qué haríamos? Hubiéramos perdido, muertos, sin esperanza alguna, mis queridos hermanos. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué más encierra el dar falso testimonio? Una vez que hemos visto que Dios es el Dios de la verdad, que Él es la verdad y que nosotros debemos de andar en la verdad, ¿qué más encierra el dar falso testimonio? ¿Es solamente ir a la corte? No, encierra algo más. Unas cuantas cosas más, yo diría,
que no tenemos el tiempo en esta mañana para compartirlo todo, pero le voy a decir algunas cositas solamente para que tengamos en mente y ampliar esto. Dice allí, implica mentiras maliciosas. ¿Y qué son mentiras maliciosas? Son las mentiras que están destinadas a dañar, a manipular a alguien, a menudo con una forma vergonzosa o para ejercer control sobre ellos. Mentiras maliciosas, mentiras que sabemos que son mentiras, pero aún así las decimos para traer vergüenza, shame, en la otra persona, para hacerla sentir mal, para degradarle, para difamar su buen nombre. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 19, 15 al 19, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante testigo falso, el versículo 16, contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces se inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, escuche hermano, y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Ahora usted me puede decir, qué bueno que existe la gracia. Ahora podemos una vez más decir, qué bueno que existe la gracia. Qué bueno que existe el perdón. Pero ¿sabe qué? El perdón y la gracia no nos exime de la responsabilidad. No nos exime de la responsabilidad. Porque una vez que le arrebatemos el buen nombre a una persona, eso es muy difícil de recuperar. Muy difícil de recuperar, mis hermanos. Es interesante que Dios no nos llamó a nosotros, al cristiano, según Hechos capítulo 1, versículo 8, donde se recuerdan este versículo que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, permanezcan aquí, ¿verdad? Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Pero ¿y qué más dice allí la palabra de Dios? Y me seréis, ¿qué? Testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Dios no nos llamó a ser sus abogados, a defenderlo por ningún lado. Dios nos llamó a ser sus testigos. Sus testigos. El verdadero testigo de Dios es el cristiano. El verdadero testigo de Dios es el cristiano, mis queridos hermanos. El cristiano debe ser el verdadero testigo, porque el cristiano ha recibido allí el poder restaurador y transformador de Dios. Nosotros hemos sido testigos de sanidades, de restauración. Hemos sido testigos de su amor, de su provisión, de su bondad, de su misericordia. Hemos sido testigos de eso y nosotros tenemos que testificar de eso, hermano. Nosotros somos los verdaderos testigos. El cristiano, testigo de su poder para cambiar a una persona de como era antes, ahora es otra persona nueva. Eso es el testigo realmente allí, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 21. Hablé algo de esto la semana pasada o antepasada, creo que la semana pasada. Pero fíjense ustedes por qué las mentiras maliciosas son tan malas y complicadas, porque las mentiras maliciosas pueden llevar aún a la muerte. ¿Se recuerdan que le comenté la semana pasada acerca de el rey Acab y que quería tomar ¿qué? La parcela, el terreno que colindaba con la hacienda del rey, que era de Nabot? ¿Se recuerdan? Y que se fue triste para la casa. ¿Y qué fue lo que hizo Jezabel, su esposa? ¿Qué hizo? Mandó cartas a los ancianos de la ciudad. ¿Se recuerdan? Y ella y dijo, vayan y compren ¿qué? 2 testigos. Búsquense 2 testigos que digan que Nabot ha blasfemado. Y delante de los ancianos confróntenlo. Y así fue que apedrearon a Nabot.
¿Cómo lo apedrearon? Por el testimonio de 2 testigos falsos que fueron comprados. Por eso que las mentiras maliciosas son tan mal vistas delante de Dios, porque pueden tener consecuencias fatales, mis queridos hermanos. Consecuencias fatales. Proverbios capítulo 19, versículo 5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que cuenta mentiras no escapará, dice la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 9, versículo del 4 al 6. El pecado de la mentira nos aleja de Dios. Dice allí Jeremías, guárdese cada uno de su compañero. Y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Así estaba la condición moral y espiritual del pueblo hebreo en ese tiempo cuando el profeta Jeremías tiene que confrontarlo. Los confronta porque ninguno hablaba verdad de su hermano, porque entre ellos mismos se calumniaban unos a los otros cuando debían de cuidarse. Y sigue diciendo el profeta, dice, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar perversamente. Dice el versículo 6, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Qué tremendo eso, hermano. ¿Cómo estaba ese pueblo? Andando mal, hermanos. Déjame decirle otro, aparte de las mentiras maliciosas, la injuria. ¿Qué es injuriar? Esto es desacreditar, difamar, atentar contra la dignidad de otra persona, menoscabar su fama, su honor, atenta contra su reputación. Proverbios 12 dice, un testigo honrado dice la verdad, un testigo falso dice mentiras. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Dice el sabio allí en el Proverbio 6:16, hay 6 cosas que el Señor odia. Y dentro de esas 6 está esta que estamos tratando hoy. 6 cosas que odia el Señor. Dice, no, 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo. ¿Y qué dice el versículo 19? El testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Wow, hermano. ¿Sabía usted que estaba eso en la Biblia? Yo espero que sí. Porque si no lo sabía, hoy ya lo sabe y somos ya culpables delante de Dios porque hoy ya se enteró. Porque una cosa es pasar por inadvertido, inocente, por ignorancia de que no conoce las cosas, pero otra cosa es hacerlo a sabiendas ya. Es diferente. ¿Te das cuenta? Santiago 4:11 dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces se critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley y no hacer la función de jueces. Es tremendo lo que la palabra de Dios nos tiene que decir para todo aspecto de nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios por Jesucristo, hermano. Gracias a Dios. Déjame decirle otra que yo creo que en esta tenemos que ir corriendo delante del Señor en esta tarde. Si no antes de salir de aquí. No digamos mentiras o cosas. Chistes. Chistes que son mentiras. Ay, era una mentira. Tranquilo, no pasa nada. Yo creo que en esta somos guilty todos. ¿Cuál es la mentira que tanto hemos caído en ella? La mentira jocosa es la que dice para bromear o para divertir a los demás. En Efesios capítulo 4, versículo 29 dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes.
Proverbios capítulo 26 dice el versículo 18 y 19 y el 28. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. Y las palabras aduladoras llevan a la ruina. Wow. Dice el 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Wow. Yo estaba leyendo esto y yo digo, Señor, necesitamos más y más de tu gracia. Más y más de tu gracia. Porque el falso testimonio no es solamente el de ir a jurar en la corte y decir, no, esto es verdad o esto es mentira. Es mucho más, es del diario vivir. El del diario vivir. La adulación es otra forma muy común. Es otra forma muy común de mentir. ¿Por qué? Porque no le estás diciendo la verdad. Lo estás adulando con tal de tener un beneficio a cambio, un privilegio a cambio. Cuando yo estaba leyendo esto, digo, wow, esto se ve mucho en algunas esferas. Por no decir ninguna esfera, ¿verdad? Pero se ve. Se ve. Y llega y en un negocio que te dan un puesto, el brazo por arriba, oh, tú eres el mejor. Yo lo que estoy buscando, un ascenso. No deja que Dios te ponga donde tienes que estar. José no buscó ningún ascenso. ¿Se recuerdan José? José no buscó ningún ascenso, el ascenso se lo dio Dios. Daniel no buscó ningún ascenso, el ascenso se lo dio Dios. Esto es otra forma. Y yo cuando estaba leyendo todo esto, yo digo, Señor, da el falso testimonio que va mucho más allá de lo que nada más pensábamos. Qué tremendo, hermano. Ahora, esta sí la hemos escuchado. ¿Qué tal con la mentira por necesidad? No, el Señor sabe que yo necesidad. Y entonces citamos a Josué. ¿Y de qué trata Josué allí? Bueno, yo te lo voy a decir de Rahab. ¿Verdad? Yo te voy a decir eso. Porque el que es astuto con la Biblia la usa para su favor, ¿verdad? Y dice, pero Rahab mintió. Y Dios se hizo el de la vista gorda. Y aún hasta la bendijo y la incluyó en la línea genealógica. ¿Verdad? Sí, porque se puede decir eso. O déjame decirte que Dios nunca justifica una mentira. Lo que Dios realmente exaltó de Rahab fue su fe. Y por eso está en Santiago. Por eso está en Santiago, no por la mentira. Ahora, déjame decirte algo para que también entendamos el contexto de Rahab. No para justificar la mentira, pero para que entendamos el contexto. La hospitalidad en el Medio Oriente era básicamente una exigencia aún hasta contra los enemigos. Aún, si usted no me cree, diga, no, usted está tratando de justificar a Rahab. No, yo no estoy tratando de justificar a Rahab. Yo lo que estoy tratando de entender la cultura donde ella hizo lo que hizo. Ella actuó por fe. La mentira no tiene justificación en lo absoluto allí, mis queridos hermanos. Pero la hospitalidad era algo bien importante. De hecho, el Señor Jesucristo cuando entró en casa de unos fariseos le dijo, bueno, mira, yo entré aquí con mis pies sucios y ustedes ninguno me ha ofrecido agua ni siquiera para lavarme. Y esta mujer que entró acá me los ha lavado con sus lágrimas. Porque la hospitalidad era muy importante en el Medio Oriente. Aunque tú supieras lo que ellos venían a hacer, usted debía de ofrecerle agua y darle allí hospedaje a ellos en su casa, hermano. Las mentiras blancas o piadosas no existen en la palabra de Dios. Dios no las aprueba. Apocalipsis 21:8 es bastante severo con esto. Bastante severo con esto. Dice, pero los cobardes, da una lista aquí.
Los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y ¿quién? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Es fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermano? ¿Qué deberes nos corresponde como nueva criatura? ¿Qué podemos hacer entonces, hermano? Bueno, caminemos en la verdad, hermano. Si estamos caminando en el verdadero, debemos caminar en la verdad. Así de sencillo. Salmo 86:11 dice, enséñame tus caminos, oh Señor, para que avive de acuerdo con tu verdad. Enséñame tus caminos para que viva de acuerdo, ¿qué? Con tu verdad, con tu palabra, con tu instrucción, con tus principios, de acuerdo a lo que tú esperas que yo ande, mi Dios. Concédeme por esa de corazón para que te honre. El Salmo 25, 4 y 5 dice, muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Una y otra vez la palabra de Dios nos lleva de regreso al verdadero. Si somos de la verdad, caminemos en la verdad. Segundo, meditemos en la verdad. Meditemos en la verdad. El Salmo 51:6 decía allí David cuando confesó su pecado, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quiere decir que David, mientras meditaba en las vigilias de la noche, mientras meditaba que fue confrontado con su pecado, Dios se le reveló en la meditación y él entendió lo que había hecho, por supuesto. Caminemos en la verdad, meditemos en la verdad, leamos la verdad. Tu palabra es verdad, tu palabra santifica mis ojos, mi alma, mi pensamiento. ¿Ve? Eso podemos hacer nosotros. 3 disciplinas espirituales, hermanos, que nos ayudarán a caminar, en la verdad y apartarnos de la mentira. La primera, pase tiempo en la palabra de Dios. Segundo, pase tiempo con Dios. Y tercero, no dejes de congregarte, porque aunque el mensaje de hoy es un poco fuerte, es un mensaje de restauración. Es un mensaje de realmente un llamado de Dios a nuestras vidas para corregir algunas áreas de nuestras vidas, para incorporar ciertas cosas a nuestras vidas. Es un mensaje de Dios con amor, con gracia, para que nosotros seamos hallados en la verdad, mis hermanos. Esa es la intención de Dios cuando fue a buscar a Caín. No era que Caín se destruyera, era prevenirlo de que no hiciera lo que él pensaba hacer. Y cuando Dios trae un mensaje como este, es para prevenirnos, para tratar de que si hay algo en nuestra vida que necesita un tweak, un ajuste, lo hagamos. Lo hagamos allí. Así que por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios, nuevamente leo la lectura que anterior hice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, no dice con el hermano, con todos, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuál es la meditación de hoy? Andar en la verdad es una obligación imperante del que ha nacido de nuevo. No es si quiero o no. No es si me gusta o no. No es para el domingo o el miércoles nada más. Es para todos los días. Andar en la verdad es algo imperante, necesario para aquel que ha nacido de nuevo. Andar en la verdad es andar en el verdadero. Y el verdadero es Jesucristo. Y si Él nos ha salvado, en Él andamos. Debemos andar como Él anduvo, en la verdad. Así que lo dejo con esa pregunta hoy, no me la tiene que responder, es solamente por un autoanálisis.
¿Con quién andamos hoy? ¿Con quién andamos hoy? Si andamos con Jesucristo, caminemos en la verdad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día precioso, por la tarde de hoy ya. Gracias por tu palabra, porque, Señor, a pesar de que hace miles de años que usted nos las dio, todavía tiene relevancia, todavía está vigente, todavía, Señor, sigue haciendo el efecto para lo cual usted la envía. Y te damos gracias, gracias sobre gracias por ella, Señor, porque nos gozamos al tratar de desenvolverla un poco más, de ampliar en ella, Señor, en aquellos aspectos de nuestra vida que nos confrontan.